Otra vez, mis hermanos, buenas noches. Y vamos a nuestro negocio. Vamos, mis hermanos, a abrir las escrituras en esta noche. A eso hemos venido, mis hermanos. La palabra de Dios. Abrir las escrituras, el Señor quiere mostrarte algunas verdades, mis hermanos, que algunos ya saben, pero necesitamos recordarlo, mis hermanos. Necesitamos, mis hermanos. Como dice San Pedro dice, yo sé que hay cosas que ustedes saben, pero me es necesario recordaros siempre, mis hermanos. Vamos al libro de Romanos, mis hermanos, en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el versículo 10. Libro de Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 3, en el versículo 10. Romanos, abrimos las escrituras, Romanos, capítulo 3, versículo 10, 11 y 12. Ya ustedes saben, mis hermanos, a medida que encontramos, nos ponemos de pie para leer las escrituras. Romanos 3, versículo 10 dice así la Biblia. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, aquí estamos, papá, otra vez delante de ti como iglesia, Señor, congregados en el nombre de Cristo Jesús. Solamente, Señor, agradecidos por todo lo que haces y lo que harás. Tú puedes usar, Dios mío, puedes usar a un burro para hablar al profeta. Puedes usar, Señor, también a este varón, a este predicador. Padre, conoces mis limitaciones, conoces mis torpezas, pero mi Señor, yo sé en quién he creído. Y yo sé que tú eres poderoso, papá, para expresar tus pensamientos a través de tu Espíritu, Señor, en cada corazón, porque son palabras de vida eterna. Rogamos, Señor, despierta nuestro espíritu, sujeta nuestra alma, Padre Santo. Te necesitamos en gran manera. Toma el control aún de nuestro cuerpo, Señor. Sé que hay muchos tal vez con dolencias, preocupaciones, necesidades. Pero este momento, Señor, queremos, Dios mío, que tú puedas inclinar nuestro corazón a tus mandamientos. Y podemos, Dios mío, encontrar un mensaje para cada uno de nosotros. Te rogamos, por favor, mi Dios, que la sangre preciosa de Cristo rocea todo este lugar. Padre, que nos defienda de la acusación del malo, de la perturbación del malo, Señor. Y te necesitamos y rogamos, Señor, que este grano, esta semilla, papá, pueda dar fruto como tú quieres. Mi Dios y Padre, alimenta nuestro espíritu, convéncenos, Padre Santo, conviértenos y haznos, Señor, útiles para ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Amén. Vamos a sentarnos, mis hermanos, y vamos a considerar en esta noche. No hay justo, ni aún uno, dice la Biblia, ¿no? La Biblia así dice, no hay justo. Yo sé que has leído muchas veces y ya algunos han memorizado esta escritura, pero así dice la Biblia, mis hermanos. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántas veces dice no hay, no hay, no hay, no hay? 5 veces, no hay, no hay, no hay. Y cuando dice Dios que no hay, es que no hay, mis hermanos, no hay, no hay. Tal vez alguien ha leído por primera vez este texto. Por primera vez lee el texto y encuentra esta palabra. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay, no hay, no hay. Si leemos con una mente natural, una mente terrenal, una mente racional, mis hermanos, parece que el que ha escrito esto está tan desanimado, hermano. Parece que el que ha escrito está frustrado, no hay. Parece que el que ha escrito esto está decepcionado, está defraudado, no hay. Tal parece que está lamentándose, ¿no? No hay. Está quejándose, no hay. Está exagerando, tal vez no hay, no hay. Pesimista, ¿no? No hay, no hay. El optimista dice, cuando mira un vaso de agua que está, el agua hasta la mitad, el optimista mira, está medio lleno, ¿no? El pesimista mira,
está medio vacío. Mis hermanos, parece un hombre pesimista diciendo, no hay, no hay, no hay. Y otro tal vez más religioso, ¿qué va a decir? Es que este que ha escrito le falta fe. Es un hombre de poca fe. Siempre está diciendo, no hay, no hay. ¿Por qué no dice, sí hay? Hay que decir, sí hay, ¿no? Sí tengo, sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así hay que decir, hermano. Hay que confesar nuestra fe, sí hay. Como dice el profeta Joel. Joel capítulo 3, versículo 10. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 10, dice así la Biblia. Libro de Joel. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 10. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 10, así dice. Joel, capítulo 3, versículo 10, así dice la Biblia, mis hermanos, ¿ve? Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil. ¿Qué debe decir el débil? Fuerte soy, así debe decir. El débil debe decir, fuerte soy. Ese es confesar nuestra fe, fuerte soy. El que no tiene debe decir, sí tengo en Cristo. El que no sabe debe decir, sí puedo en Cristo. Sí sé en Cristo. No hay, no hay, no hay. El pobre, ¿qué debe decir? Rico soy. El cobarde, ¿qué debe decir? Valiente soy. El ignorante, ¿qué debe decir? Sabio soy. El necio, ¿qué debe decir? Mis hermanos, ¿eh? Estoy exagerando tal vez, mis hermanos, algunas cosas, ¿no? Porque está diciendo, no hay, no hay, no hay. ¿Cómo que no hay? Pero el que ha leído por primera vez, tal vez le encuentra esto y va a decir, no, ¿cómo que no hay, no hay, no hay? Parece pesimista el que escribe esto, ¿no? Debemos ser, mis hermanos, hombres de fe, si hay, no hay, no hay, está diciendo, ¿no? Bueno, eso es la teología de la prosperidad, ¿no? Tú tienes que confesar para que vengan las cosas, para que sucedan las cosas, ¿no? Tú tienes que sembrar, tú tienes para recibir, ¿no? Entonces, mis hermanos, pero nosotros cuando sacamos un texto fuera de su contexto, es un pretexto, ¿sí o no? Entonces nosotros cuando leemos, alguien lee por primera vez, se sorprende, no hay, no hay. Sí hay, debe decir. Entonces para entender eso, mis hermanos, en el versículo 9, nos ubicamos un momentito, ahí estamos Romanos capítulo 3, en el versículo 9, está diciendo San Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues si hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. En el capítulo 1, mis hermanos, ya en ahí se ha visto, mira, ve, lo que Dios dice acerca de los gentiles. Lo que Dios dice acerca también de los judíos, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Porque la verdad, mis hermanos, a veces pensamos que somos mejores que otros, pero en realidad, mis hermanos, eso es lo que hacía. La religión judía se creen que son mejores que los gentiles, ¿no? Esos no tienen Dios, ellos, ¿no? Entonces siempre están, mis hermanos, acusando a otros. Nosotros también a veces acusamos porque nosotros no tenemos tal pecado o tal defecto, mis hermanos, y aquel tiene, entonces nos creemos mejores que ellos. Pero el Señor va a decir que no hay, no hay, no hay justo. De ninguna manera, mis hermanos, de ninguna manera. Los gentiles que no tienen Dios están bajo pecado, ¿no? Está bien, bajo pecado, mis hermanos. ¿Eh? Y los judíos que tienen Dios, que tienen ley, que tienen templo, ¿estarán bajo pecado también? También están bajo pecado, mis hermanos. ¿Por qué? No, pero ellos no son borrachos. Pero ellos no hacen fiestas, no están andando en tonterías, en cochinadas. No, no, no. Pero, mis hermanos, no han logrado cumplir lo que Dios ha establecido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Pero el pueblo de Dios no cumplió eso. Mis hermanos trajeron ídolos de los vecinos. Por eso fueron llevados cautivos. Por 70 años, mis hermanos, a Babilonia, hasta curar su idolatría. Curaron su idolatría, volvieron, pero nuevamente regresaron a lo mismo. Y se volvieron malcriados todavía el pueblo de Dios. Estoy preparando el mensaje, mis hermanos. Cuando Dios dice, yo los he amado. Y el pueblo dice, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado?
Mis hermanos, entonces, ¿por qué el Señor está diciendo, no hay justo? No hay, no hay, no hay. Porque los judíos siempre creen superiores a los demás, ¿no? Así es, mis hermanos, nosotros en el lugar donde que vivimos, antes no había otras denominaciones. Ahora hay una iglesia de Asambleas de Dios del Perú, casi a una cuadra atrás, hay otro, más abajo hay otras iglesias, Clínica Celestial, hay Pentecostal de Jesucristo, hay otros grupos religiosos, mis hermanos, ¿ve? Hay otros grupos, y cada uno cree que es mejor que el otro, ¿no? Esos bautistas, esos no creen en el Espíritu Santo, eso, ¿no? Entonces, ellos creen que son mejores que nosotros, mis hermanos, y para algunos bautistas también los demás, ¿no? Ellos van a estar en el infierno, solamente bautista no va a haber en el cielo. ¿Así será? No es así. Entonces, mis hermanos, no estamos en ninguna manera. Hemos acusado ya a judíos, gentiles, todos estamos bajo pecado. Todos necesitamos un Salvador. ¿Amén? Todos, mis hermanos. Entonces, tenemos que recordar también, mis hermanos, no solamente ubicarnos en el texto, porque si no sacamos del contexto y vamos a decir que no hay. Este hombre más desanimado, que no hay. Yo no sé, pero mis hermanos, estamos aquí mirando, pero vamos a recordar quiénes son los justos, porque dice, no hay justo. ¿Quiénes son los justos? En Romanos mismo estamos capítulo 2, versículo 13, ahí mismo, en el versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, ellos serán justificados. ¿Qué es un justo? Justo, mis hermanos, justo es la persona que obra conforme a la justicia y a la verdad. Justo es el que obra, pues, ¿no? Conforme a la justicia, a la rectitud. Este es el hombre. Pero en todo tiempo, no solamente cuando me mira mi jefe, cuando me mira el profesor, sino en todo tiempo, en todo lugar. En toda manera, ¿eres justo? ¿Obras conforme a la justicia, a la razón? Justo es la persona que vive conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios, en todo lugar, en toda manera, en toda forma, justo. Pero ¿qué podemos decir de nosotros, mis hermanos? Somos seres egoístas. Primero yo, primero mi familia, primero. La verdad, mis hermanos, no somos justos. Somos injustos todavía, ¿no? Entonces, mis hermanos, para ser justos conforme a la palabra de Dios, como dice la Biblia, no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley. O sea, para ser justo tienes que cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. Hay 10 mandamientos que está mencionado en el libro de Éxodo capítulo 20, pero hay 613 entre estatutos, ordenanzas, mucho más, ¿no? ¿Y quién ha cumplido, mis hermanos, los 10 mandamientos? La ley de Moisés. Moisés mató a un egipcio y le escondió en la arena, ¿sí o no? ¿Cómo se llama también? Dice, no matarás, dice, ¿no? Mis hermanos, nadie cumplió. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Dios demanda que cumpla los 10 mandamientos al 100% para que seas justo. Si cumples 99.99%, ya eres injusto. Dice la Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago, Nuevo Testamento, hermano Shanti, ahí está. Santiago capítulo 2, versículo 10, así dice la Biblia, ¿ve? Eso es lo que dice la Biblia, no el que habla. Santiago capítulo 2, versículo 10, así dice la Biblia. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, si cumples todos los mandamientos, pero te falta un hito nada más, te haces culpable de todo. Culpable de todo, mis hermanos. Entonces no hay justo, la verdad no hay justo, ni aun uno, mis hermanos. Tú tienes que hacer, tú tienes que obedecer, tú tienes que cumplir para ser justo. Tienes que hacer obras de justicia. Pero la verdad, mis hermanos, la realidad es que nadie alcanzó este estándar que Dios ha puesto. Dios tiene, mis hermanos, demandas. Y las demandas de Dios son absolutas. Son supremos.
son imposibles. No podemos, hermano. No podemos cumplir. Y Jesús va a decir en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces nadie, mis hermanos, nadie podemos decir esto, ¿no? Y esto es lo que Dios dice, mis hermanos. Esto es lo que está escrito. Esto es lo que nosotros leemos, oímos y creemos, mis hermanos, ¿ya? Entonces, ¿por qué el Señor está diciendo que no hay justo, ni aun uno? No hay, no hay. No está desanimado. Pero en primer lugar descubrimos algo en acá, hermano. Lo que vamos a descubrir es una verdad divina. ¿Por qué Dios dice que no hay justo? Siempre está hablando del justo. ¿Sabe qué, mis hermanos? ¿Por qué descubro esta verdad? ¿Ya? El que ha dicho esto es el justo. Entonces descubro la naturaleza de Dios. ¿Sabes Dios cómo se relaciona con su creación? ¿Cómo es Dios con su creación? Dios con su creación es omnipotente. Él es omnipresente, omnisciente, Él sabe todo, Él puede todo. Él es sabio con su creación. Él es soberano con su creación. Pero mis hermanos, ¿cómo se relaciona ese Dios invisible con el hombre? ¿Cómo es Dios para nosotros? En primer lugar, tenemos que recordar ese mensaje del pastor Cristian, que Dios es santo, santo, santo. Dios es santo, hermano. En mi relación con Él tengo que reconocer que Dios es santo, santo. Y que Dios es amor también. Eso sí sabemos, ¿no? Que Dios es justo. Dios es justo, mis hermanos. Éxodo 9:27 dice, Jehová es justo. Jehová es justo. ¿Ya? Y es el único justo en el universo, ¿no? Sí, mis hermanos, Él es santo, Él es amor, Él es justo, Él es fiel también con nosotros. Aunque el hombre es infiel, pero Él sigue siendo fiel. Y Dios es bueno también. Para siempre su misericordia también, mis hermanos, ¿eh? Entonces Dios es justo en todas sus relaciones con cada uno de los seres humanos. ¿Qué es un justo? El que obra conforme a la justicia y la rectitud. Así es, mis hermanos, Dios es justo. En Deuteronomio 32:4 dice, todos sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Así dice la Biblia. Dios va a pagar cada uno conforme a se merece. Dios no hace injusticia. No podemos sobornarle a Dios. No, mis hermanos, no podemos coimear, no tenemos vara para con Dios, no podemos lisonjearle, ¿no? Con palabras bonitas, agradables. No, no, mis hermanos, ¿ve? Entonces, Él es justo. Mis hermanos, justo. Entonces, cuando Dios dice, cuando está diciendo así, no hay justo, no hay ni uno, en primer lugar nos está, mis hermanos, nos está mostrando el que está hablando. Él es el justo. Él es el justo, mis hermanos. Gracias, Señor. Tenemos un Dios que es justo. Él nos va a pagar conforme a nuestra obra. Ni más ni menos. Conforme lo merecemos. Hay cosas que no entendemos, mis hermanos. Eso no significa que Dios es injusto. Cuando dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Cómo es injusto, pues Dios? Al engañador, al estafador, dice, yo lo amé. No, mis hermanos, no hay injusticia. Nosotros miramos solamente en la dimensión humana, mis hermanos, pero Dios es el que mira el corazón. ¿Amén? Él es el que está mirando todas estas cosas. Entonces, cuando Dios dice que no hay justo, voy a descubrir su naturaleza de Él. Él es el justo que está diciendo, mis hermanos. Pero también voy a descubrir, mis hermanos, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué desea Dios? ¿Qué desea Dios? ¿Qué quiere Dios, hermano? Un papá trabajador, ¿qué quiere que sus hijos sean? ¿Vagos? ¿Ociosos? Un papá chamba quiere que también sus hijos sean trabajadores, ¿o no? Yo quiero que mis hijos sean trabajadores.
Un padre que es honrado quiere que su hijo sea un ladronzuelo. No, papá quiere que su hijo también sea honrado. ¿No? Así es, mis hermanos. Un padre creyente, ¿qué quiere que sus hijos sean? Mundanos. No, también quiere que sus hijos sean creyentes para que se cumpla el dicho de tal palo, tal astilla. Así es, mis hermanos. Entonces, Dios quiere que tengamos las mismas virtudes que Él, los mismos valores, los mismos deseos. Este es el plan de Dios. Si Dios es justo, quiere que yo también sea justo. Si Dios es amor, quiere que yo también sea una persona amorosa, que pueda amar, mis hermanos. En primer lugar, amar a Dios, ¿no? Amar al prójimo, amar a Cristo. El que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Sea anatema. Wow. Amar a Cristo. Y amar a Cristo es amar su palabra. Amar su iglesia también es amar a Cristo. Amén. Así como Él amó a la esposa, está hablando en el libro de Efesios, mis hermanos, así como Él amó. Entonces cuando el Señor está diciendo, me dice, no hay justo, no hay justo, no hay justo. No está desanimado, sino está mostrándonos su verdadera naturaleza. Él es un Dios justo, pero también nos está mostrando su voluntad. Él quiere que también nosotros seamos justos en toda nuestra manera de vivir. Si Dios es bueno, también quiere que nosotros seamos buenos, mis hermanos, ¿ve? Entonces me dice, si Dios es fiel, también quiere que nosotros seamos fieles. Dios es misericordioso, quiere que también sus hijos sean misericordiosos, mis hermanos. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Él no es de Dios, mis hermanos. ¿Eh? Entonces, esto es lo que el Señor está mostrándonos, mis hermanos. Porque estos judíos, por tener un templo, ya tienen su templo, ¿no? Por tener la ley perfecta, la ley de Dios, por presentar sus ofrendas diariamente, por ser judíos, ellos automáticamente piensan que ellos no somos justos. Nosotros somos justos, nosotros somos buenos, nosotros somos mejores. No, mis hermanos. Y Jesús va a decir, a la verdad le dijo a los judíos, a la verdad por fuera os mostráis justos, pero por dentro sois, ¿qué cosa? Estáis llenos de rapacidad, de maldad, de robo. Ellos se muestran justos delante de los hombres, pero mis hermanos, delante de Dios no son justos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que seamos justos en toda nuestra manera de vivir. Pero somos seres pecadores, egoístas, mis hermanos. Somos justos con los que nos conviene, ¿sí o no? Con el que no me conviene. No, mis hermanos, ¿ve? Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Conoceréis, mis hermanos, ¿ve? Entonces, cuando miro también esta palabra que dice, no hay justo. No hay justo. Si yo dijera en esta noche, hermano, en la mañana saliendo del culto, fui a buscar cerveza y no había. ¿Qué van a pensar los demás? Ah, ya, a ese le gusta cerveza, ¿sí o no? El Señor, mis hermanos, ¿por qué está diciendo eso? No, ¿por qué está diciendo que no hay? El Señor está buscando. El Señor busca un justo, porque la Biblia dice que Dios mira a los justos. Él quiere ver algo siquiera, mis hermanos, una evidencia, un fruto de justicia. Quiere ver algo que haya justicia. Dice, Dios mira a los justos. Dios oye a los justos. Salmos 34, 17. Dios prueba a los justos. Salmos 11, 5. Dios bendice a los justos. Salmos 5, 12. Dios ama a los justos. Mis hermanos, la Biblia también dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia
es nacido de Él. Gracias, Señor. Así es, mis hermanos, voy descubriendo no solamente la naturaleza de Dios, Dios es justo, pero también voy descubriendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios de usted? Seamos justos, ¿no? Ay, mis hermanos, la verdad a veces no tenemos tiempo para leer la Biblia. No tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para abrir nuestro celular y pasar horas y tiempo para otras cosas. ¿Ese era ser justo? No somos justos con Dios, hermano. Qué injustos somos, ¿no? Injustos somos. Estamos mirando, escuchando. ¿Y quién va a predicar? Ah, va a predicar ese, entonces no voy. Qué injustos somos. En muchas áreas de la vida como creyentes somos injustos, hermano. Injustos, injustos al Señor. Cuando Dios no te bendice, mi Señor, si el día que tú me das, yo voy a dar mi diezmo. Dios le bendice, se olvidaron. Oh, Señor, qué injustos somos, mis hermanos. Entonces puedo ver que Dios busca justos. Dios quiere que seamos justos, así como el Padre, o el Padre trabajador quiere que su Hijo sea también justo. Él sabe que no hay, pero quiere ver un pequeño fruto, por lo menos, de justicia para poder. Pero luego vamos a mirar, mis hermanos, mucho más de este justo. Un día, mis hermanos, Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, ¿recuerda? Dios destruir en Génesis 18, ¿no? Y después Abraham intercedió por este pueblo. ¿Qué dijo? Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirías? No voy a destruir. Si hay 50 justos. Qué gozo sería para el Señor si hay 50 justos. Si había 40 justos, ¿destruirás? No. Y si hubiera 30 justos, si hubiera 30, no voy a destruir. Y si hubiera 20 justos, no voy a destruir. Sigue bajando. Y llegó a 10. Señor, si hubiera 10, la última vez te pregunto, si hubiera 10 justos, no voy a destruir. Pero destruyó Sodoma y Gomorra. ¿No había justos? Voy a leer, mis hermanos, un ratito. ¿Sabes qué? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿No había justos? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Si está ahí en su Biblia, pueden mirar, me dicen lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice la Biblia? Y libró ¿a quién? Al justo Lot. Yo siempre escucho los mensajes que Lot que se fue poniendo su tienda hasta llegar aquí, hasta llegar a Sodoma, ¿no? Pero acá encuentro, dice la Biblia, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 2 veces habla, y habla de su alma justa. Y luego vamos a entender, mis hermanos, ¿por qué está diciendo? Si la Biblia dice que no hay ni uno justo, y Dios demanda justicia, entonces nadie va a ser salvo, pues ya estamos perdidos. Por eso, mis hermanos, hay buenas noticias, por eso se llama evangelio. Ahorita llegamos, mis hermanos, ¿ve? Gracias, papá. Y escuché una frase también de un abogado, decía, fácil es ser bueno, lo difícil es ser justo. Fácil es ser bueno, mis hermanos, ¿ve? Ay, Señor, entonces, mis hermanos, esto es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos justos. Y Dios sabe librar a los justos, ¿o no? Ahí hemos visto en la vida de Lot también, mis hermanos, ¿ve? Entonces, continuamos, mis hermanos. Continuamos en el libro de Romanos, estamos en el capítulo 3, en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué está diciendo? La verdad, en estas palabras puede encontrar, mis hermanos, lo que es Dios mismo justo. Puede encontrar su voluntad, qué es lo que quiere, qué está buscando Dios. Cuando dice no hay justo, ya está buscando justo. Cuando digo no hay cerveza, ya, seguro está buscando cerveza. Ay, mis hermanos, es esto lo que el Señor está buscando, justos. Pero la Biblia dice que no hay justo. Mis hermanos, un momento nos detenemos. Nosotros, mis hermanos, como creyentes, Dios ya no es juez para nosotros, Él es nuestro Padre. ¿Amén? Él es nuestro Padre. Pero si tú no eres creyente, si no eres hijo de Dios,
Dios es tu juez. Dios es tu juez. Un día tendrás que presentarte al trono blanco para escuchar tu sentencia, nada más. Nosotros como creyentes también vamos a presentarnos, vamos a ser juzgados por nuestras obras en el tribunal de Cristo. Eso sabemos, mis hermanos, ¿ve? Entonces, ahora, en este momento, mis hermanos, si este momento el Señor, mis hermanos, examina nuestra vida, pone en balanza de justicia todas nuestras acciones, mis hermanos, ¿qué hallará Dios? ¿Qué dirá Dios, mis hermanos? ¿Qué va a decir? ¿Eres justo o eres injusto? Si estaríamos delante de un juez, ¿qué diría, mis hermanos? ¿Culpable o te declara inocente? ¿Qué podemos decir, mis hermanos? ¿Ve? Entonces, ¿eres justo o no eres justo delante de Dios? Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ya? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero estos judíos creen que son justos. Como dice la Biblia, mis hermanos, se han puesto hojas de higuera. Cuando Adán y Eva pecaron, mis hermanos, quedaron desnudos, descubiertos. La única manera es hacerse vestidos de hojas de higuera, ¿no? Esto es lo que le llama justicia, cubrirnos para que Dios pueda ver esto. Pero Dios, mis hermanos, rechazó eso y le preparó vestido de ovejas. La justicia de estos judíos que se creen mejores que los demás, la Biblia dice, son como trapos de inmundicia. ¿Así dice o no? Sí, mis hermanos, vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Vuestras justicias son como hojas de higuera. Vuestras justicias son como cortinas de humo, nada más. Cubren. Mira, mis hermanos, qué tremendo los fariseos, ¿no? Cómo se visten con esas ropas reales. Cómo están mirando solamente el cielo, se paran en las esquinas, hacen largas oraciones. Cómo buscan el sencillo para dar, mis hermanos, sus justicias, para que miren qué tremendo varones son. Pero mis hermanos, Dios dice que no hay justo, ni aún uno, nada, no hay justo. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Entonces no hay esperanza para el hombre, no hay esperanza. Sí, mis hermanos, justamente por eso, y Dios hizo algo. Dios hizo algo precioso, poderoso. El justo, el creador de los cielos y de la tierra, descendió a esta tierra. Descendió, el justo vino. El justo vino, mis hermanos, ¿ve? Dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 14. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 14. El justo vino. Para nosotros es imposible alcanzar los estándares de Dios. Dios demanda una justicia perfecta, obediencia perfecta. Hechos en el capítulo 3, versículo 14. Así dice la Biblia. Hechos 3, 14. Mas vosotros negasteis ¿a quién? Al santo. Negasteis al justo. Wow, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Él es el Dios que se hizo hombre. El santo descendió a esta tierra, ¿o no? El justo descendió. Ahora está a nuestro alcance, mis hermanos. Pero para nosotros, mis hermanos, qué imposible es llegar a ser justos. Ni por más que te esfuerces, no puedes llegar ni a ser santo, ni a ser justo. Por eso, mis hermanos, Él vino. Por eso Él vino, mis hermanos. Porque solamente Él puede justificarnos. Él puede declararnos justos. Mis hermanos, si creemos en Él. Él nos viste con su manto de justicia. Él nos quita todas estas hojas de higuera y nos pone su manto de justicia. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, 10. 61:10 dice la Biblia. Libro de Isaías 61:10. En gran manera me gocé en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto ¿de qué?
de justicia. Él me rodeó de manto de justicia. Gracias, Señor. Gracias, papá. Hermanos, cuando algo imposible tú no puedes alcanzar, ¿qué podemos hacer, mis hermanos? Si alguien aquí en este momento, mis hermanos, necesita un trasplante de corazón, un trasplante de riñón, y yo sé que eso no es barato, ¿no? Es demasiado costoso. Tienen que buscar a alguien que sea de tu tipo de sangre. Yo no sé términos médicos, mis hermanos, pero eso es imposible. Una persona que tiene pocos recursos, y eso es imposible, mejor muérete. Pero si hay alguien, mis hermanos, que pueda vender, pero eso cuesta demasiado, demasiado, que no es imposible. Ni aún trabajando toda tu vida podrás juntar ese dinero. ¿Cuál es la solución, mis hermanos? La única manera, esa persona que tiene, te lo puede donar nomás, ¿no? Si él me dona, gracias, Señor. Este terreno, esta construcción era imposible, hermanos, ¿no? ¿Cuánto dinero se necesitaba para construir este templo? Haciendo actividades, parrilladas, polladas, podíamos juntar. No se hubiera logrado, mis hermanos. Alguien vino y dio. Mis hermanos, la justicia que Dios demanda no es nuestro esfuerzo de querer ser santos con nuestra habilidad, con nuestra fuerza, ser justos, mis hermanos. Tanto hacer ayunos, vigilias, de tal manera que voy a llegar a ser santo, voy a ser justo. No podemos. La única manera es que Él te lo regale. Él te ofrece ese manto de justicia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Póngale el manto de justicia, vístale con el mejor vestido, póngale calzado a sus pies, póngale anillo. ¿Qué? Si no merezco, Señor, pero Él me pone, mis hermanos, ese manto de justicia. Él es el que justifica al impío. Ahí dice Romanos capítulo 4, versículo 5. Estamos en Romanos capítulo 3, pero vamos, Romanos 4, versículo 5 dice, y algunos se han sorprendido y escuchado mis mensajes, aún de Charles Spurgeon, hablando de esto, mis hermanos. Romanos capítulo 4, versículo 5, preste atención a lo que dice. ¿Ve? Versículo 4 vamos a leer para entender, Romanos 4, 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica. ¿A quién? Justifica al impío. Su fe les contada, ¿por qué? Por justicia. Hermanos, si alguien descubrimos infragante, robando, mis hermanos, algunos elementos en aquí, ¿no? Le encontramos, hermano. Ya no tiene justificación. Le hemos encontrado, como dicen, la mano en la masa, infragante. Hermanos, ¿qué él podemos hacerlo? La única manera es, mis hermanos, castigarlo o perdonarlo, ¿no? La justicia demanda, castígalo. El amor demanda, perdónalo. Bien, y eso se ve. Dios es justo, demanda, mis hermanos, la justicia, castigo. Pero Dios es amor y la manda, dice Dios amor. ¿Cómo podemos, mis hermanos, hacer eso? Pero para Dios nada es imposible, mis hermanos. Nada es imposible para Dios. ¿Cómo hacer, mis hermanos? Solamente el Dios Todopoderoso. Él llevó por eso nuestro castigo en su cuerpo. Él sufrió la ira de Dios en su cuerpo porque somos culpables. Tú y yo somos culpables, hermanos. Culpables delante de Dios, no podemos escapar. Pero lo máximo que puede hacer Dios es perdonarnos, porque hemos robado, nos ha encontrado infragante, perdonarnos. Pero esto es lo milagroso, que no solamente Dios te perdona, sino que te justifica, sino como si te declarara inocente. ¿Qué? Si se perdona es porque es culpable. Si se le justifica es que no ha cometido el pecado. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos decir a esto, mis hermanos? ¿Ve? El que justifica, ¿quién dice? Al impío. Justifica al impío. Gracias, Señor. Yo no puedo alcanzar ese estándar de Dios. Las demandas de Dios son supremas. Las demandas de Dios son absolutas.
Pero todo lo puedo ¿en qué? En Cristo. A esto se refiere, mis hermanos. En Cristo yo recibo todo lo que de Él es. Recibo perdón de pecados, recibo herencia entre los santificados, recibo también su santidad. Cuando Dios me mira, ya no me mira a mí, mira al Cristo que está en mí. Gracias, Señor. Y esto se llama evangelio. Buenas noticias. Amén. Buenas noticias, mis hermanos. Buenas noticias. Romanos 3:26. Termino con esto que dice la Biblia. Con la mira. Versículo 25 vamos leyendo. Me gusta todo este capítulo, mis hermanos. Versículo 24. 3:24 terminamos leyendo. Siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente, gratis. Gratis, no tienes que pagar nada. Dios te declara justo. Te declara justo, como si no hubieras hecho pecado. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para nosotros es gratis, pero para Él no fue gratis, hermano. Él tuvo que dar su vida. Con razón la Biblia dice, vosotros matasteis al autor de la vida, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Mis hermanos, así es. Entonces, ¿qué hemos descubierto en esto? Mis hermanos, descubro la naturaleza de Dios. Dios es justo, amén. Descubro la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos justos. Pero también descubro una verdad. Es imposible que nosotros lleguemos a ser justos por nuestra fuerza. Con nuestras promesas, me prometo de ahora en adelante, voy a portarme, nunca voy a mentir, nunca voy a hacer aquello. No va a funcionar, mis hermanos, no va a funcionar. Necesitamos del Cristo, el justo viviendo dentro de nosotros. Él es el justo, Él hace las cosas justas. Por eso la vida cristiana, mis hermanos, no es la obra del esfuerzo del hombre. La vida cristiana es la vida de Cristo mismo. Él mismo manifiesta. Nosotros tenemos una naturaleza mala, injusta, mis hermanos. Hacemos, mis hermanos, damos preferencias, discriminamos. Pero el Cristo que vive no lo hace así, mis hermanos. Tú y yo necesitamos recibir al justo para ser justificados. Amén. Vamos a nuestros rostros. Mi soberano Dios y Padre celestial. Ay, Señor, palabras faltan para poder hacer entender, pero yo sé que tu Espíritu está en medio nuestro, Señor, obrando al que tiene oído para oír, Señor. Al que tiene oído, para Señor, tú eres el justo que justificas al impío. Gracias, Señor. Nunca podríamos alcanzar ese estándar si tú no hubieras venido, no te hubieras acercado a nosotros, si no nos ofrecieras esa justicia gratuitamente. Y nosotros queremos humillarnos, Señor y Dios. Si somos hijos tuyos, tú eres Padre. Pero si no somos hijos, Señor, entonces tú eres juez. Y somos culpables, Señor. Pero los que hemos recibido a Cristo podemos gozarnos en esto. Que tenemos al justo habitando dentro de nosotros. Y solamente Él puede expresar su justicia, sus obras de justicia a través de nosotros. Y que todos puedan saber, mis hermanos, que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias, mi Dios y Padre, por ese tiempo que me concedes para compartir estas ideas, estos pensamientos, papá, de tu palabra. Concédenos gracias, Señor, de poder seguir examinando este libro de Romanos. Sí, Señor, tú no estás desalentado, tú no estás desanimado, no estás frustrado, no hay. Si no estás mostrándonos, papá, tu naturaleza, tu voluntad, pero también, Señor, tu gracia en donarnos, en concedernos ese manto de tu justicia. Si alguno esta noche, papá, están aquí, que todavía no está bajo ese manto de tu justicia, habla, convence, convierte, Señor. Bendice este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.